Caudillismo es un fenómeno político-social surgido durante el siglo XIX en Latinoamérica. Consiste en la llegada en cada país de líderes carismáticos cuya forma de acceder al poder y llegar al gobierno estaba basada en mecanismos informales y difusos de reconocimiento del liderazgo por parte de las multitudes, que depositaban en el caudillo la expresión de los intereses del conjunto y la capacidad para resolver los problemas comunes. El caudillismo fue clave para la dictadura y para las luchas entre los partidos políticos del siglo XIX. El poder de los caudillos se basaba en el apoyo de fracciones importantes de las masas populares. Este apoyo popular se tornaba en su contra cuando las esperanzas puestas en el poder entregado al caudillo se veían frustradas y se decidía seguir al otro caudillo que lograra convencer de su capacidad de mejorar el país o la provincia. Este fenómeno se dio en América Latina durante prolongados periodos de su historia republicana. En algunos casos desembocó en fuertes dictaduras, represiones a la oposición y estancamiento económico y político, pero en otros canalizó las primeras modalidades democráticas y federales en las repúblicas latinoamericanas, así como proyectos de desarrollo autónomo frente a las expresiones políticas neocoloniales. Las causas de la llegada del caudillismo en América Latina fueron principalmente la ausencia de consenso político y las teorías de gobierno utópicas de los aristócratas. Para acceder al poder, los caudillos se rebelaban con sus aliados militares, deponían al gobernante actual, disolvían el Congreso y se autoproclamaban presidentes provisionales. Después de un corto plazo, se elegía un nuevo Congreso y se convocaba elecciones presidenciales. En las elecciones salía elegido el caudillo que había presidido anteriormente a la revolución y de posición del antiguo gobernante o diputado. Los principales partidarios de los caudillos, aparte de sus hombres de armas de confianza, fueron los miembros de las clases enriquecidas. Así estos aseguraban un flujo de dinero para el estado del caudillo del turno y esto se comprometía a darles beneficios. El caudillismo se desarrolló principalmente en México, pero no completamente, ya que sufrió ciertos detalles a partir de su desarrollo que no fueron siempre positivos, donde hubo una gran cantidad de presidentes militares en 50 años. En Chile, con el gobierno de José Miguel Carrera a comienzos de la República. En Perú, donde hubo 3 grandes periodos de militarismo a los inicios de la República durante la reconstrucción nacional después de la guerra, con Chile y tras el oncenio de Leguía. En Argentina con el gobierno con Juan Manuel de Rosas, en Colombia con el gobierno de Pedro Alcántara de Herrán, que promovía a la vez la Constitución de 1843, y también en Bolivia, Paraguay, Ecuador y Venezuela. Algunos de los caudillos de mayor influencia fueron José Gervasio Artigas en Uruguay, la zona que correspondió a la Unión de los Pueblos Libres; Juan Manuel de Rosas en la Confederación Argentina; José Gaspar Rodríguez de Francia en Paraguay; Jorge Eliezer Gaitán en Colombia; Miguel Hidalgo y Costilla; José María Morelos, Vicente Guerrero, Antonio López de Santa Anna, Emiliano Zapata, Francisco Villa; José Doroteo Arámbula en México; José Antonio Páez, Antonio Guzmán Blanco, José Tadeo Monagas en Venezuela; Francisco Franco en España y Salazar en Portugal. Las consecuencias. La inestabilidad política actual es consecuencia de cómo fue organizado el Estado al nacer a la vida republicana, sin base nacional, y también debido a los sucesivos años de enfrentamientos políticos presididos por las diferentes facciones que se disputaban el poder en ese entonces. De esta forma, las repúblicas se constituyeron sobre una base inconsistente, sobre un estado embrionario, desorganizado económicamente, caótico en el orden político y sin planes de gobierno que sigan disciplina y orden. Por esta razón, la democracia no es totalmente efectiva y se realiza un uso inadecuado de las conquistas del liberalismo en vez de un correcto uso de la libertad. El orden impuesto por la fuerza dentro del caudillismo ha quedado como herencia. Además, ciertas características caudillescas prosiguen hasta la actualidad. El caudillo que buscaba gloria y poder intentaba con sus obras ganarse la simpatía de la población y desprestigiar al máximo al anterior gobernante. Así, reorganizaba el gobierno a su antojo y consideraba como malo todo lo que el gobernante anterior hubiese hecho.
Hoy en día muchos gobernantes desprestigian aquello gestado por sus antecesores y lo abandonan, buscando el propio beneficio o tal vez como una estrategia para su obligada participación en las siguientes elecciones. Por otro lado, es importante resaltar que hablar de caudillismo se habla también de consolidación de fuertes regionalismos que mermaron al casi inexistente Estado-nación. Así, hoy en día aún existen algunos de esos fuertes regionalismos, especialmente en el sur andino, que a pesar de no ser una consecuencia directa del caudillismo, ayuda a que se solidifican algunos de ellos. Por esta razón, algunas veces planes unificadores resultan insostenibles. Caudillos de Latinoamérica. Los caudillos de Colombia fueron Sergio Arboleda, Jorge Eliezer Gaitán, Alfonso López Pumarejo, Tomás Cipriano de Mosquera, Aquileo Parra, Gustavo Rojas Pinilla, Rafael Uribe, Marceliano Vélez. Caudillos de Cuba: José Martí, Ignacio Agramonte, Carlos Manuel de Céspedes del Castillo, Máximo Gómez Báez, Antonio Maceo. Caudillos del Oriental de Uruguay: Leandro Gómez, Juan Antonio Lavalleja, Timoteo Aparicio, José Eugenio Ellauri, Lorenzo Latorre, Manuel Oribe, Fructuoso Rivera, Aparicio Saravia, Joaquín Suárez, Venancio Flores. Caudillo de los Estados Unidos mexicanos durante la Guerra de Independencia de México fueron Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero, José María Morelos, Francisco Xavier Mina durante la Revolución Mexicana, Venustiano Carranza, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón. Caudillos de Perú: Agustín Gamarra, presidente de dicho país en 1828, invadió La Paz con 5.000 o 6.000 hombres, logrando la renuncia y salida de Antonio José de Sucre. Luis José de Orbegoso, presidente peruano, enfrentó una guerra civil en contra de Gamarra en 1834 hasta que fue derrotado por el golpista de Salaverry, Felipe Santiago Salaverry. Militar peruano, en 1835 derrocó a Orbegoso y tomó el poder. Ante la posterior invasión boliviana, Salaverry marchó al frente de 5.000 hombres, siendo vencido por los bolivianos. Juan Crisóstomo Torrico, enemigo de Gamarra, tras la muerte de este volvió a su exilio combatiendo en la guerra entre Perú y Bolivia. Juan Francisco de Vidal, militar peruano, se sublevó en Cusco, venciendo en Agua Santa a Torrico, tomando el poder hasta que la rebelión de Vivanco lo obligó a dimitir y exiliarse. Manuel Ignacio de Vivanco. Tras morir Gamarra, Vivanco se apoderó del poder marchando desde Arequipa a Lima, derrocando al gobierno de Vidal. Domingo Nieto, general exiliado por Vivanco, regresó en 1843 proclamando su lealtad a la Constitución de 1839. Caudillos durante y después de la Guerra del Pacífico: Nicolás de Pierola, presidente del Perú. Durante dicha guerra, al entrar las tropas chilenas a Lima, huyó a la sierra, dimitiendo a fines de 1881. Andrés Avelino Cáceres, principal líder de la resistencia guerrillera a la ocupación chilena, reuniendo unos 4.000 soldados y más de 2.000 montoneros en el Valle del Mantaro y Ayacucho. Miguel Iglesias, presidente peruano desde 1883, con base en Lima, negoció con las fuerzas chilenas, firmando la paz en Ancón. Lizardo Montero Flores, presidente entre 1881 y 1883, tras ser depuesto Francisco García Calderón por las autoridades chilenas, Montero estableció en Arequipa un gobierno propio y aliado de Cáceres. Los caudillos de Venezuela durante la Guerra de Independencia de Venezuela: José Tomás Bóves, José Antonio Yáñez, Simón Bolívar, José Antonio Páez, Santiago Mariño, Manuel Carlos Piar, José Félix Rivas. Durante el periodo de las guerras civiles venezolanas: Julián Castro, José Tadeo Monagas, Ezequiel Zamora, Juan Crisóstomo Falcón, Antonio Guzmán Blanco, Joaquín Crespo. Cipriano Castro, Carlos Rangel Garviras. Durante nuestro periodo moderno se incluye a Hugo Chávez.